Ya, buenos días profesores. Les vengo a hacer la presentación de la primera entrega de taller. Mi tema es la evaluación del impacto vial tras la implementación del telepeaje en la Ruta 68, un tema que fue propuesto por el profesor Eduardo Baeza. Así que vamos a comenzar primero por los antecedentes. Bueno, primero que todo, la iniciativa de este proyecto de la implementación del telepeaje es por parte del Plan del Gobierno Chile Sin Barreras. Este Plan de Gobierno Chile Sin Barreras, como acabo de mencionar, quiere hacer una implementación del telepeaje en todo Chile y esto lo hará mediante dos etapas. La etapa 1, que es el inicio de los peajes que tienen acceso a Santiago. Dentro de estos peajes tenemos la Ruta 5 Norte, la Ruta 5 Sur, la Ruta 78 y la Ruta 68. ¿Ya? La segunda etapa de este proyecto consiste en implementar el telepeaje en regiones. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? En las próximas licitaciones. Va a ser una obligación para la concesionaria incluir los telepeajes en el contrato, como parte del contrato. Así que para esto todavía falta, pero para la etapa 1 ya está terminada. Comenzó, como pueden ver, en el año 2018 y en el 2019 ya se implementó. Dentro de las rutas donde se van a implementar este telepeaje, como dije, está la ruta 68. En la ruta 68 hay dos peajes en donde se va a implementar el sistema Free Flow, que es lo mismo que el telepeaje, también lo podemos llamar tag, de aquí en adelante para decirlo de una manera más corta. Este tag se va a implementar en el peaje Zapata y en el peaje Loprado. Ahora, continuando con los antecedentes, otro de los antecedentes que tenemos que es muy importante es esto que está por aquí, que es una tesis del año 2018 de un estudiante, de un ex estudiante de la Escuela de Ingeniería en Transporte. El tema de esta tesis, el nombre en realidad, era el estudio de las medidas de mitigación aplicadas en la Ruta 68 para absorber el flujo en periodos de alta demanda. ¿De qué se trataba esta tesis? Bueno, las medidas de mitigación que esta persona estaba estudiando, una de las más importantes era el cobro del peaje en horarios punta y en horarios no punta. ¿A qué nos referimos con esto? A que una de las medidas de mitigación es cobrar más durante el horario punta en el peaje y cobrar menos en los horarios que no son punta, para así obviamente poder descongestionar las cercanías del peaje. Dentro de su tesis, él planteó unos trabajos futuros que se podían hacer, y dentro de estos trabajos futuros estaba el estudio de la implementación del telepeaje en la Ruta 68, debido a que era algo nuevo que se iba a hacer. ¿Por qué él pensó que era bueno estudiar esto? Porque se podían crear posibles impactos aguas abajo de los telepeajes. ¿Por qué? Porque se sabe por los cursos anteriores, como carretero y también los cursos de urbano, que cuando uno instala un pórtico de peaje manual, esto sirve como una barrera que va liberando el flujo de a poco. Entonces, esto genera un cuello de botella. Si yo saco este cuello de botella, ¿dónde va a quedar este cuello de botella? El cuello de botella no se va a eliminar, simplemente se va a trasladar a un punto cercano. Entonces, ¿dónde iba a ser esto? Bueno, aguas abajo de los telepeajes. Por lo mismo, yo decidí que mi problema que yo iba a abarcar dentro de mi tema de tesis iba a ser el impacto generado tras la implementación del telepeaje en la Ruta 68. ¿Y cuál iba a ser el problema? El traslado del cuello de botella. ¿Por qué esto es un problema?
Primero que todo, porque el cuello de botella genera un aumento en la congestión. Si es que se aumenta la congestión, también se aumentan los tiempos de viajes para los usuarios. Y cuando uno suele estar mucho tiempo en una ruta, afecta la percepción de la calidad del servicio prestado. Entonces, eso también es un motivo porque obviamente es un punto negativo para la concesionaria. Además, ¿por qué esto es un problema? Porque con este traslado de cuello de botella va a generar congestión y tenemos una tendencia en el crecimiento del parque vehicular en Chile. Por ende, si ya hay congestión en algunas zonas, lo más probable es que de aquí en algunos años más, en esas mismas zonas, la congestión sea aún mayor. ¿Ya? ¿Quiénes son los que van a tener estos problemas? Van a ser los usuarios del peaje Lo Prado y los usuarios de los dispositivos viales contiguos. Ahora, ¿por qué puse aquí los usuarios del telepeaje Lo Prado y por qué no los usuarios de todas las otras de los otros telepeajes, como por ejemplo el peaje Zapata, que también se encuentra en la ruta 68? Porque dentro de mi alcance está esta zona, que es el peaje Lo Prado y los dispositivos viales contiguos. Y los dispositivos viales contiguos vamos a hacer referencia a los que van camino hacia Santiago. ¿Por qué? Porque dentro de esa zona hay algunos enlaces, puentes, en donde se cree que se ha trasladado este cuello de botella. ¿Para cuándo vamos a hacer estas medidas? Perdón, ¿dónde vamos a... No, perdón, ¿cuándo vamos a hacer estas medidas? ¿Cuándo van a generarse estos problemas? Generalmente se generan en los periodos de alta demanda. ¿Cuáles son los periodos de alta demanda? Suelen ser por estacionalidad, es decir, los fines de semana largos. Entonces nos vamos a enfocar también en los periodos de alta demanda porque cuando no hay periodos de alta demanda no existen las congestiones, es decir, no existen todos estos problemas que están aquí. Ahora vamos a seguir con los objetivos. El objetivo general es estudiar los impactos generados en el tránsito aguas abajo del telepeaje Lo Prado tras la implementación del sistema Free Flow, o más conocido como TAG o también como telepeaje, ¿ya? Para poder cumplir con este objetivo general, vamos a hacerlo a través de los objetivos específicos. Primero vamos a explorar el marco teórico de los elementos fundamentales del flujo de tránsito, o más conocidos como EFT, que así es como los vamos a llamar de aquí en adelante, además de la capacidad de la carretera. Luego vamos a hacer un análisis de la data histórica de los elementos fundamentales del flujo de tránsito en el peaje Lo Prado y en los dispositivos viales contiguos pre la implementación del telepeaje. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a buscar los datos pidiéndoselos a la concesionaria porque ellos tienen los datos de cuántos es el flujo que pasan por sus peajes. Luego vamos a realizar mediciones de EFT para el análisis de la situación actual, es decir, ya vamos a tener la data histórica anterior, pero necesitamos la data de la situación actual y eso lo vamos a hacer a través de las mediciones. Luego vamos a establecer indicadores de rendimiento para generar una comparación de la situación actual y la situación previa antes del telepeaje. Luego con esta comparación ya vamos a tener una idea y en realidad ya vamos a saber si es que se generó este traslado de cuello de botella y cuál fue el impacto generado en la ruta 68 en las cercanías del peaje Lo Prado tras la implementación del telepeaje. Por ende, vamos a tener la posibilidad de proponer posibles medidas que regulen la tasa de llegada
de vehículos al cuello de botella. ¿Cuáles podrían ser estas posibles medidas? Bueno, algo que funcione similar como funcionaba el peaje manual, que libere el flujo de a poco. Es decir, quizás en el túnel se podría implementar un sistema en donde cuando el túnel ya esté lleno, se podría decir, por fuera se baje una barrera y no deje el paso de más autos para descongestionar primero el túnel y después que siga el flujo. Luego tenemos los alcances. Como mencioné anteriormente, nos vamos a enfocar en el peaje Loprado y en los dispositivos viales contiguos dirección a Santiago. Por ahí, como mencioné también anteriormente, existen muchos túneles, muchos enlaces. Por lo mismo, nos vamos a enfocar en esa zona porque también hay mucho flujo de vehículos. Otro de los alcances que nos vamos a enfocar es los impactos de la ecuación, de los impactos de los elementos fundamentales del flujo de tránsito. No vamos a ver otro tipo de impactos, tales como lo pueden ser los ambientales, la obstrucción visual, los ruidos, la segregación. Eso no lo vamos a ver, solo vamos a enfocarnos en los impactos EFT. Además, como dije, estos impactos los vamos a hacer las medidas durante los periodos de alta demanda. Nos vamos a enfocar en estos periodos porque dentro de estos periodos es cuando se genera la problemática. Y por último, dentro de las propuestas que podamos entregar, solo vamos a llegar hasta la etapa de simulación, es decir, la implementación de la posible propuesta no va a ser generada. Luego, por último, las variables dentro de este trabajo, dentro de este proyecto, van a ser justamente los elementos fundamentales del flujo de tránsito. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del flujo de tránsito que ya hemos estado mencionando anteriormente? Son la velocidad media en el espacio, la velocidad media en el tiempo, la densidad, el flujo, la capacidad, las colas, las demoras y las detenciones. Es decir, todas estas variables, todos estos elementos fundamentales del tráfico, vamos a hacer mediciones. Esto ha sido mi presentación del mapa conceptual de la primera entrega de taller. Muchas gracias, profesores.